Nunca olvidaré ese caso. A lo largo de mi carrera como paramédico he atendido miles de emergencias, muchas de ellas increíblemente intensas, pero hay una que, más que las demás, sigue persiguiéndome. La llamo el caso más inexplicable porque no solo cambió mi perspectiva sobre el trabajo que hago, sino que me dejó con más preguntas que respuestas, muchas de las cuales sigo sin poder responder. Y hoy quiero contarles esa historia. Era una tarde tranquila, como cualquier otra en mi turno. Mis compañeros y yo estábamos listos para lo que parecía ser una llamada común, un episodio psiquiátrico. No era nada fuera de lo común, de hecho, tratábamos con este tipo de situaciones varias veces a la semana. Pero lo que ocurrió esa vez me hizo cuestionar todo lo que pensaba saber sobre mi trabajo y, lo más perturbador de todo, sobre la línea entre la realidad y la percepción. La paciente se llamaba Clara. Tenía 29 años, diagnosticada con trastorno bipolar, y se encontraba en medio de un episodio maníaco. Al principio, todo parecía indicar que sería solo otra intervención rutinaria, pero pronto las cosas tomaron un giro extraño. Clara no solo estaba delirando sobre lo que veía, sino que comenzó a hablar de cosas que no podía saber, cosas que me hacían pensar que algo mucho más oscuro estaba ocurriendo. Lo más inquietante fue lo que sucedió después. Mientras tratábamos de calmarla, comencé a notar ciertos detalles que no cuadraban, algo que no podía explicar. Parecía como si Clara estuviera señalando algo más grande, algo que escapaba a lo que veíamos. Al principio lo ignoré, pero conforme pasaron las horas, esa sensación comenzó a crecer. Quizás no estaba tan equivocada como parecía. Soy paramédico desde hace años, y en todo ese tiempo nunca pensé que viviría algo tan desconcertante. Siempre creí que las personas que sufrían de trastornos psiquiátricos eran las que al final más necesitaban de nuestra ayuda. Pero a veces, solo a veces, la verdad es mucho más compleja de lo que parece, y este caso, que parecía solo otro día de trabajo, se convirtió en algo que me perseguiría por mucho tiempo. Hoy quiero compartir con ustedes cómo un simple llamado de emergencia transformó mi perspectiva de la vida y de la profesión. Tal vez, después de escuchar mi historia, pensarán dos veces antes de descartar las voces de aquellos que, a menudo, nos parecen paranoicos. Si es la primera vez que estás aquí, te invito a suscribirte para no perderte más historias como esta. Te prometo que no será la última vez que te sorprendas con lo que tengo para contar. Era un día común en la ciudad. Las calles de la zona eran tranquilas. Los edificios de varios pisos se alzaban contra el cielo despejado, y la gente paseaba por las aceras sin prisas, disfrutando de un entorno que parecía apacible. Como paramédicos, estábamos acostumbrados a la rutina, al constante vaivén de emergencias que iban y venían. El ritmo de trabajo en las ambulancias no suele ser predecible, pero en los días más tranquilos solemos tener tiempo para charlar entre turnos y descansar un poco. Aún así, siempre sabíamos que cualquier llamada podría ser la que nos sacara de esa rutina. Mi compañero Avery y yo llevábamos un par de años trabajando juntos en el turno de día. Ambos compartíamos una visión pragmática de nuestro trabajo. La ciudad no era especialmente peligrosa, aunque siempre había algo que atender, desde accidentes de tráfico hasta emergencias médicas más graves. Las llamadas psiquiátricas no eran nada inusuales. De hecho, teníamos entre 2 y 3 cada semana. Eran casos que conocíamos bien, pacientes con trastornos mentales, a menudo con episodios de psicosis o episodios maníacos. A veces las situaciones eran complicadas, pero rara vez algo nos sorprendía. Ese martes no fue diferente en apariencia. Recibimos una llamada a las 2:30 de la tarde, justo después de que termináramos el almuerzo. Como siempre, la voz del operador nos dio los detalles básicos. Unidad 15, emergencia psiquiátrica femenina, 34 años. Reporta episodio maníaco, amenazas de autolesiones. Dirección: 4821 Pine Street, apartamento 7B. Un caso rutinario, pensaba en mi cabeza. Aunque la dirección era un tanto conocida,
No tenía muchas expectativas de que fuera algo fuera de lo común. Pine Street estaba en Capitol Hill, un vecindario que a menudo se describía como una zona tranquila y algo bohemia. Hay una mezcla de jóvenes profesionales, artistas y habitantes que siempre parecían vivir en armonía, a pesar de que, como en cualquier lugar, las crisis existían. Un área segura durante el día, pero aún así, cada emergencia venía con un trasfondo de incertidumbre. El teléfono nunca dejaba de sonar, y cada llamada podía significar una nueva historia. Cuando llegamos al lugar, un edificio antiguo, de estilo victoriano, se alzaba ante nosotros, pintado de amarillo con detalles blancos. Es un edificio convertido en varios apartamentos, muy común en el área, con un estilo que me recordaba a la elegancia de tiempos pasados, pero que, por dentro, se veía descuidado, como tantos edificios de la ciudad que no lograban mantenerse al día con el ritmo frenético de la vida moderna. Había un patrullero estacionado frente al edificio, una señal de que las autoridades ya habían llegado antes que nosotros. Como siempre en estos casos, la policía estaba presente para asegurar que todo fuera seguro, y como siempre, era una pieza crucial en el rompecabezas. Al bajar de la ambulancia vi al oficial Mason Truss, un policía con el que había trabajado en varias otras emergencias. Un tipo serio, profesional, pero siempre dispuesto a colaborar. Lo saludé y me acerqué con Avery mientras nos preparábamos para la intervención. ¿Qué tenemos?, swingué, como si ya supiera la respuesta. Su nombre es Clara, 34 años, me informó Mason mientras revisaba sus notas. La llamaron los vecinos después de escuchar gritos y ruidos extraños provenientes de su apartamento. Se supone que tiene trastorno bipolar y, según los informes, lleva más de 2 semanas sin tomar su medicación. Avery me dio un vistazo y murmuró algo bajo, casi inaudible. Otro más. Y aunque era una observación con la que no podía no estar de acuerdo, sentí que algo en el aire parecía estar diferente. Las emergencias psiquiátricas eran comunes, pero siempre había una sensación única en cada una de ellas. Algunas veces, la intensidad de la situación podía percibirse incluso antes de entrar al lugar. Subimos las escaleras hacia el segundo piso, donde estaba el apartamento 7B. Al llegar a la puerta, la vi. Clara. Estaba tras una puerta entreabierta en el umbral de su apartamento, que estaba completamente desordenado. Los muebles estaban volcados, papeles y libros esparcidos por todo el suelo, y lo que más me llamó la atención, las ventanas estaban cubiertas con lo que parecían ser mantas gruesas y toallas. Todo estaba oscuro, sin una sola rendija de luz que pudiera entrar. La puerta estaba entreabierta, pero Clara no se asomaba. Solo escuchábamos su voz que sonaba tensa, frenética. «¡No me toquen! ¡No me acerquen!», gritaba desde dentro, con una desesperación que no pasaba desapercibida. El oficial Truss, sin dudarlo, llamó a la puerta. «Clara, estamos aquí para ayudarte. ¿Podemos hablar contigo?» «No quiero hablar con nadie. Ellos me están mirando», respondió la voz sin cesar. La repetición de esas palabras me dio un escalofrío. Ya había escuchado de pacientes que creían que estaban siendo observados o seguidos, pero nunca con esa intensidad. Avery miró hacia mí, y como si pudiéramos leer la mente del otro, entendimos que esta intervención sería algo más que una simple revisión médica. «Vamos a necesitar algo más que nuestra actitud usual», le dije en voz baja. Lo que más me preocupaba no era el episodio maníaco, sino la combinación de desesperación y miedo que claramente emanaba de Clara. Algo no encajaba, algo no estaba bien. Decidí que primero intentaríamos hablar con ella, pero, al igual que con tantas otras emergencias de este tipo, la situación podría cambiar rápidamente. Lo que al principio parecía ser una simple crisis emocional estaba empezando a convertirse en algo mucho más complejo. Sabíamos que necesitábamos estar preparados para lo inesperado. Lo que no sabíamos aún, lo que nos aguardaba detrás de la puerta de aquel apartamento, era algo que nunca hubiéramos imaginado. Una experiencia que terminaría siendo una de las más desconcertantes de toda mi carrera.
una que me seguiría persiguiendo mucho después de que la llamada terminara. Cuando la puerta se abrió, Clara apareció lentamente. Su mirada era vacía, fija en algo que no podíamos ver. Estaba en pijama, con el cabello desordenado, como si hubiera estado en esa habitación durante días sin salir. Su rostro palidecía, sudaba profusamente y sus manos temblaban. La vi de cerca por primera vez, y todo lo que podía percibir era una sensación palpable de confusión y pavor en sus ojos. «No soy yo, no soy yo», murmuró, como si estuviera hablando consigo misma. Esas palabras fueron las primeras que escuché de su boca y, en ese momento, no entendí por completo su significado. ¿Qué quería decir con eso? La incertidumbre llenaba el aire y la situación parecía cada vez más fuera de control. Avery, siempre pragmática, dio un paso hacia adelante y extendió su mano en señal de acercamiento como si intentara calmarla. «Clara, estamos aquí para ayudarte», dijo con una voz suave pero firme. «Solo queremos asegurarnos de que estés bien. ¿Puedes decirnos qué está pasando?» Clara no respondió. En lugar de eso, sus ojos se desplazaron rápidamente hacia las ventanas cubiertas y su rostro se tensó aún más. «No, no me acerquen. Ellos me están observando. Tienen cámaras en todas partes». Sus palabras se volvían más frenéticas con cada minuto. La sensación de paranoia era palpable y la tensión en la habitación se hacía más densa. Pero había algo en su mirada, algo que no pude identificar de inmediato, que me hizo sentir que había algo más en juego. Lo que Clara decía no era tan descabellado como me habría imaginado en un principio. Había algo real detrás de sus palabras. Avery miró hacia mí con una expresión que indicaba que pensaba lo mismo. Sabíamos cómo funcionaba el trastorno bipolar, las psicosis, y cómo estos episodios podían manifestarse de maneras desconcertantes, pero había algo en la intensidad de su miedo que no parecía ser simplemente parte de un episodio. Clara parecía estar reaccionando a algo concreto, a algo que estaba más allá de su mente alterada. «¿Ves algo?», susurró Avery, mirando hacia las ventanas cubiertas. No pude evitar sentir que su pregunta era una mezcla de duda y curiosidad. Por un momento, quise pensar que todo lo que estaba ocurriendo era producto del delirio, pero al mirar las ventanas tapadas con tanta insistencia por Clara, un escalofrío recorrió mi espalda. ¿Realmente estaba viendo algo? ¿O estábamos perdiéndonos de algo importante? Decidí intentar una aproximación más directa. Me acerqué a Clara con calma, asegurándole que no veníamos a hacerle daño. «Clara, sabemos que estás pasando por un momento difícil, pero necesitamos que nos cuentes más sobre lo que estás viendo. ¿Por qué crees que te están observando?» «Ellos me siguen desde hace semanas», dijo, su voz temblando. «Lo noté cuando comenzaba a dormir mal. Al principio era solo una sensación, pero luego comenzó con los ruidos. Después vi las luces en mi ventana, los reflejos, siempre desde el edificio frente a mí, y luego empezaron a usar cámaras. Lo sé, me vigilan». La desorientación que Clara mostraba era evidente. Pero lo que dijo sobre las luces y los reflejos no era algo que pudiéramos simplemente ignorar. Vivimos en una ciudad, sí, una ciudad bulliciosa donde la privacidad se desvanece entre los edificios altos, pero esas referencias que Clara mencionaba empezaban a encajar en un patrón que no podía ser completamente descartado. Unos segundos de incertidumbre pasaron mientras observaba, pero lo que sentí fue solo una ligera incomodidad. Nada más. La luz de la tarde atravesaba las rendijas de las mantas cubriendo las ventanas. Todo parecía normal desde donde estaba, pero la insistencia de Clara en que algo estaba ocurriendo, algo que nadie más veía, me hizo reconsiderar la situación. Aun cuando trataba de mantener mi objetividad, una pequeña parte de mí comenzó a cuestionar si Clara tenía razón. Avery, visiblemente molesta por la situación, me apartó ligeramente del ventanal. «Callen, necesitamos movernos rápido»,
Ya llevamos más de media hora. Este tipo de intervenciones no pueden durar tanto. Necesitamos transportarla al hospital, con o sin su consentimiento. Su tono, siempre firme, me hizo pensar en el objetivo de nuestra misión. La seguridad de Clara, que claramente no estaba en condiciones de decidir por sí misma. Sabía que teníamos que actuar rápido. Los protocolos de intervención se dictaban por la urgencia del momento, y nuestra prioridad era garantizar que Clara estuviera fuera de peligro. Sin embargo, había algo dentro de mí que no me permitía simplemente seguir el protocolo y dejarlo pasar. No lo había mencionado, pero algo me decía que había algo más detrás de todo esto. Tal vez estaba siendo influenciado por el miedo palpable de Clara, o tal vez porque una pequeña voz en mi cabeza me insistía en que la situación era más que una crisis psiquiátrica. ¿Podría ser posible que estuviera en lo cierto? ¿Qué había algo real detrás de su paranoia? Finalmente, Clara se levantó lentamente del suelo. Sus ojos seguían mirando hacia la ventana, pero su cuerpo temblaba visiblemente. Era como si estuviera atrapada entre su mente y una realidad ajena a todos nosotros. «No quiero ir al hospital», dijo con una voz quebrada, pero que se mantenía firme. «Ellos me seguirán allá. Lo sé. No quiero ir. No puedo». Avery dio un paso atrás, frustrada, pero decidí intentar una última vez. «Clara, por favor, solo queremos asegurarnos de que estés bien. Si no vas ahora, esto puede empeorar. Necesitamos hacerle un chequeo para que estés bien. Tal vez pueda ayudarte con tu medicación, pero no podemos ayudarte si no te cooperas». Por un momento, Clara nos miró fijamente, como si estuviera sopesando sus opciones. Parecía estar considerando la oferta, pero algo en su mirada, algo que no entendía del todo, me hacía pensar que estaba tomando una decisión mucho más compleja que la de simplemente ir al hospital. Estaba atrapada en su propio miedo, pero algo más la mantenía alejada de la solución. «Ellos están esperando. No puedo ir allí», murmuró. Su voz se rompió y volvió a cubrirse con las mantas que había en la habitación, como si quisiera desaparecer. El silencio llenó la habitación mientras intentábamos procesar lo que acababa de decir. La ansiedad de Clara era tan palpable que todo el entorno parecía volverse aún más denso. Ella se hallaba atrapada en una realidad alternativa donde todos, nosotros incluidos, éramos una amenaza. La policía, que hasta ahora había sido un espectador más, se acercó nuevamente, con la intención de hacer más presión para conseguir que Clara se trasladara. Pero antes de que pudieran intervenir, escuchamos algo que hizo que el aire se volviera denso. Un sonido proveniente del edificio de enfrente. Algo que no podía ignorarse. Era un reflejo, uno de esos que Clara había mencionado. Me di vuelta y por un momento vi un destello a través de las cortinas del edificio de enfrente. Fue tan rápido que casi lo descarté como un juego de luces del atardecer. Pero, al observar con más detalle, algo en mí se detuvo. Estaba seguro de que algo o alguien se movía en la ventana. «¿Lo viste?», preguntó Clara, su voz temblorosa como si supiera que había visto lo mismo que yo. ¿Era posible que Clara tuviera razón? ¿O era solo una coincidencia? Avery, al ver mi expresión, se acercó rápidamente. «¿Qué estás haciendo?». Su tono era urgente, pero no podía dejar de observar la ventana. En ese momento el mundo parecía detenerse, y algo dentro de mí me dijo que estaba viendo algo que no podía ignorar. Al principio pensé que simplemente estaba proyectando mis propios temores y que no había nada que ver, pero luego el reflejo en la ventana se intensificó y sentí que algo estaba a punto de suceder. El brillo de la luz solar al caer sobre el vidrio de la ventana se convirtió en algo más. No era solo un reflejo, algo se estaba moviendo. No estaba seguro de qué era, pero el hecho de que Clara lo hubiera señalado antes me hizo pensar que, tal vez, ella no estaba tan equivocada después de todo. «¿Lo ves? Ahí está», susurró Clara, apuntando hacia el edificio. Sus palabras tenían más peso que nunca.
Miré con más atención, pero la figura que se mostraba en la ventana desapareció en un abrir y cerrar de ojos. Tal vez había sido una ilusión, o tal vez algo más estaba ocurriendo. Pero la sensación de que no estábamos solos en este escenario era innegable. Y aunque mi racionalidad me decía que solo era un juego de luz, algo dentro de mí me decía que esto no terminaba ahí. Lo que había comenzado como una intervención rutinaria, ahora se estaba transformando en una situación mucho más profunda. Clara estaba convencida de que alguien la observaba y su certeza se estaba volviendo cada vez más difícil de ignorar. Miré nuevamente hacia la ventana, mi mente trabajando a toda velocidad. Podría ser que Clara estuviera viendo lo que nosotros no podíamos ver. La incomodidad se apoderó de mí, y la realidad que hasta ese momento había considerado estable comenzó a desmoronarse. Lo que estaba sucediendo frente a mí no parecía una alucinación. El instante de duda que había tenido al principio sobre la paranoia de Clara comenzó a disiparse. ¿Era posible que estuviéramos pasando por alto algo serio? La tensión en la habitación se había transformado en una pesada nube, algo que no podíamos ignorar más. Clara seguía mirando fijamente hacia la ventana, su rostro tenso y con los ojos desorbitados, como si estuviera esperando ver algo más. Cada vez que se giraba hacia nosotros, sus palabras parecían más aterradoras. «Ellos están ahí», murmuraba, y cada vez más fuerte. «Me están mirando, me están observando». No pude evitar sentir que algo real estaba ocurriendo. Aunque mi mente racional insistía en que todo era una construcción de su mente alterada, no podía quitarme la sensación incómoda de que algo en la escena era extraño. Durante años, había respondido a cientos de emergencias psiquiátricas y siempre había sido capaz de separar los delirios de la realidad, pero Clara me estaba desafiando. Las palabras que decía, su comportamiento errático y esa fijación con la ventana, algo no encajaba. Me alejé de la ventana y me dirigí nuevamente hacia ella. Quería asegurarme de que estaba bien, de que no estábamos perdiendo la perspectiva. «Clara, te estamos ayudando. Lo que estamos haciendo es lo mejor para ti. El hospital solo quiere asegurarse de que estés bien. Por favor, ven con nosotros. Podemos ayudarte». Traté de calmarla con suavidad, pero su reacción fue inmediata. «No lo entienden. No me sigan. Ellos me están buscando». Su voz se quebró con angustia, y sus manos temblaban, mientras se aferraba a las mantas que cubrían las ventanas. La desesperación era palpable, como si su mente estuviera atrapada en una prisión de paranoia, sin poder salir. La habitación estaba silenciosa. El único sonido era el de su respiración entrecortada y las sutiles vibraciones del vidrio a través de la ventana, como si algo estuviera haciendo contacto con el otro lado. ¿Era solo mi imaginación o realmente algo estaba sucediendo? Avery se acercó y con una mezcla de frustración y determinación trató de interrumpir la espiral de delirio de Clara. «¡Callen! Necesitamos moverla al hospital ahora mismo. No podemos seguir perdiendo el tiempo aquí. Nos están esperando en la sala de emergencias». Su tono era tajante, como si estuviéramos perdiendo la oportunidad de intervenir en una crisis que se descontrolaba cada vez más. A pesar de sus palabras, yo no podía dejar de mirar hacia la ventana. Algo en mi interior me decía que había más en lo que Clara decía. Tal vez solo era un reflejo de mi propia duda, o quizás algo más estaba pasando realmente. «¿Has pensado alguna vez en lo que estás diciendo, Avery?», pregunté, tratando de mantener la calma. Ella parece convencida de que algo está sucediendo, y aunque pueda estar delirando, sus palabras, no sé, siento que estamos perdiendo algo aquí, algo importante. Avery se detuvo por un momento. Sus ojos se entrecerraron en desconfianza, pero sabía que mi intervención era sincera. «Lo sé, Callen, pero tenemos que ser objetivos. Ella está enferma. Está teniendo un episodio psiquiátrico. No podemos dejar que su paranoia nos controle a nosotros también». Antes de que pudiera responder, Clara, que hasta entonces había estado aferrándose a las mantas,
Soltó un grito que hizo que todos nos congeláramos. «¡Él está ahí! ¡Lo vi de nuevo!», gritó, mientras señalaba con el dedo tembloroso hacia la ventana, sus ojos fijos en algo que para nosotros parecía invisible. «Está esperando. Lo vi. El hombre con los binoculares». Clara estaba completamente perdida en su mundo, y sus palabras aumentaron la presión en la sala. Avery se acercó con cautela, sus ojos llenos de impaciencia. «Clara, tienes que Pero antes de que pudiera terminar, Clara se levantó de golpe con una rapidez inusitada y corrió hacia la ventana. Mi corazón dio un vuelco. La situación estaba escalando rápidamente y me sentí impotente. No solo estaba luchando contra la enfermedad de Clara, sino también contra la creciente sensación de que algo mucho más oscuro se estaba desvelando. Al igual que Clara, me acerqué a la ventana. La habitación se había quedado en silencio, el aire pesado entre nosotros, y de alguna manera sentí que algo estaba a punto de ocurrir. Pero en el mismo instante, cuando Clara comenzó a rasgar las mantas, la luz del sol reflejada sobre las cortinas de enfrente hizo que un destello cegador brillara por un segundo. No fue mucho, solo un parpadeo, pero fue suficiente para hacer que el corazón me latiera más rápido. ¿Qué era eso? Clara, al igual que yo, miró hacia el edificio de enfrente. Sus ojos se abrieron de par en par. «Ahí está. Lo vi. Es él. Él me está mirando». Su grito fue tan estridente que por un momento sentí que todo a nuestro alrededor se desvanecía. Miré hacia el edificio de enfrente, observando la ventana que Clara había señalado. La figura, que hasta entonces solo existía en sus palabras, parecía real. Un movimiento en el vidrio, algo detrás de la cortina, un reflejo tenue. ¿Realmente había alguien allí? «No veo nada», dijo Avery con tono irónico, alejándose de la ventana. «Es solo un juego de luces, Clara. Estás imaginando cosas». Pero Clara, ahora casi en un estado de frenesí, no dejaba de señalar. «No lo entienden. Está usando binoculares. Los tiene. Puedo verlos. Lo sé». No podía negarlo. Algo me estaba diciendo que había algo más que no podía ver. El aire a su alrededor se había vuelto denso. La luz del día parecía oscurecerse mientras nuestras mentes intentaban asimilar lo que estaba sucediendo. El oficial Trask, al ver el creciente caos, decidió intervenir. «Es suficiente», dijo con autoridad. «Vamos a trasladarla ahora. La llevamos al hospital. No podemos seguir perdiendo tiempo con esto». Pero Clara, en su desesperación, dio un paso hacia atrás y se atrincheró en el rincón de la habitación. «¡No me lleven! ¡No quiero ir! Ellos me seguirán. Ellos saben que voy a ir al hospital. Van a detenerme ahí». Sus palabras fueron un grito de angustia pura que resonó en las paredes de la habitación. El miedo había alcanzado un punto crítico, y todos sabíamos que la situación estaba fuera de control. La paranoia de Clara se había convertido en algo mucho más peligroso de lo que habíamos anticipado. «Callen, basta. Esto tiene que terminar ahora». Avery estaba fuera de sí, intentando tomar el control de la situación. En ese momento, sentí que la línea entre la realidad y la locura se estaba desdibujando. Clara había mencionado algo que, aunque irracional en el contexto de su enfermedad, se sentía real. En un intento desesperado, decidí hacer una última cosa. «Voy a abrir una de las cortinas», le dije a Avery mientras miraba la ventana. «Si lo que Clara dice es cierto, si realmente nos están observando, tal vez podamos verlo». Avery me miró como si hubiera perdido la cabeza, pero en lugar de detenerme, se quedó quieta, observando lo que haría. Clara comenzó a temblar aún más, suplicando: «No lo hagas, no lo hagas. Ellos van a ver que sabes. Ellos van a entender que los descubriste». Sin hacerle caso, me acerqué y empecé a tirar de una de las mantas. Clara gritó de terror, pero ya era tarde. Al hacerlo, la luz del sol golpeó la ventana con una fuerza que hizo que todo fuera más claro. Y por un segundo, vi lo que Clara había estado señalando.
En el edificio de enfrente, detrás de la cortina, había algo o alguien que se movió rápidamente. Un par de binoculares, justo en el centro de la ventana. Mi estómago se hundió. De alguna manera, Clara había estado diciendo la verdad. Estaba siendo observada, y nosotros estábamos siendo parte de algo mucho más grande de lo que imaginábamos. El mundo se detuvo en ese momento. Clara no estaba loca, no estaba completamente equivocada. Ella estaba siendo observada, y las consecuencias de ese descubrimiento nos cambiarían a todos. Lo sabía, murmuró Clara, con una mirada de terror absoluto en su rostro. Lo sabía. Los vi. Avery y yo nos miramos, sin saber cómo reaccionar. Lo que había comenzado como un simple episodio psiquiátrico había evolucionado en algo mucho más siniestro. Clara estaba hablando en serio. Pero, ¿quién era el responsable de todo esto? ¿Y qué estábamos a punto de descubrir? La situación había cambiado. Y sin saberlo, habíamos tocado el principio de un misterio que se desplegaría mucho más allá de las paredes de ese apartamento. Si te ha sorprendido lo que acabas de escuchar, no te pierdas lo que sucede a continuación. Si es la primera vez que ves uno de mis videos, suscríbete para no perderte más historias como esta. Te aseguro que la verdad detrás de este caso es aún más increíble de lo que imaginas. El descubrimiento en la ventana cambió por completo el curso de nuestra intervención. Clara, con la mirada fija en el edificio de enfrente, comenzó a respirar con más rapidez, como si de repente todo tuviera más sentido para ella. Lo sabía, lo sabía. ¿Ven? Lo dije. Ellos me están mirando. Me están observando a mí y ahora a ustedes también. Su voz, llena de miedo y adrenalina, retumbaba en la habitación. El pánico era palpable y el aire a nuestro alrededor se volvía denso con la intensidad del momento. Avery, al ver lo que había sucedido, parpadeó varias veces, procesando la información. ¿Qué fue eso? ¿Qué acaba de pasar? Su tono, normalmente controlado, ahora denotaba duda, algo que rara vez mostraba. Se acercó a la ventana, observando el mismo lugar donde la figura había aparecido, pero, al igual que antes, no había nada visible. Clara estaba claramente alterada, pero ¿había algo más que no podíamos ver? Por un momento, sentí que la realidad se distorsionaba. La lógica me decía que todo esto era una manifestación de la mente de Clara, que nada de lo que ella decía era real, pero a medida que pasaba el tiempo, esa sensación comenzó a desmoronarse. Lo que Clara había dicho parecía tener un fundamento. Algo no encajaba. Esa figura que había visto a través de la ventana de enfrente, aunque fugaz, no podía ser una coincidencia. En ese preciso instante, un giro inesperado en la situación comenzó a tomar forma. Un ruido proveniente del pasillo nos interrumpió. Era un sonido bajo, casi imperceptible al principio, como si alguien estuviera caminando con cautela. Clara se tensó aún más al escuchar el ruido, y su rostro palideció aún más. Ahí está, lo escucharon. Ellos vienen por mí. No puedo salir, no puedo, gritó abrazándose a sí misma mientras su cuerpo se sacudía de miedo. El ruido continuó y se hacía más fuerte. El sudor le caía por la frente y sus ojos seguían buscando respuestas en el espacio vacío. Avery y yo nos miramos rápidamente, intercambiando una mirada de confusión. ¿Quién estaba ahí fuera? El oficial Trask, que hasta ahora había permanecido en un segundo plano, se acercó a la puerta con cautela. ¿Quién está en el pasillo?, preguntó, su tono ya mostrando signos de inquietud. No había ninguna razón para que alguien estuviera merodeando fuera del apartamento. Aún así, la atmósfera en el lugar estaba cargada con una tensión palpable. Todos estábamos esperando que algo más sucediera. De repente, el sonido cesó. La habitación quedó en silencio absoluto. No hubo pasos, no hubo ruidos. Solo el sonido de nuestras respiraciones entrecortadas llenaba el aire. Pero algo seguía presente, como si la sensación de ser observados aumentara con cada segundo que pasaba.
¿Escuchaste eso? Susurré, mi mente acelerada, buscando respuestas en cada rincón de la habitación. Avery asintió lentamente, su expresión seria. Sí, lo escuché. Algo no está bien. Fue entonces cuando el teléfono móvil del oficial Trask sonó, rompiendo el silencio de la habitación. Trask cogió el teléfono y su rostro se volvió serio de inmediato. ¿Sí? ¿Qué has encontrado? Su tono estaba cargado de preocupación y de inmediato un sudor frío comenzó a formarse en mi frente. Algo estaba pasando, algo grande. Trask escuchó por unos segundos y luego colgó. Su mirada se encontró con la nuestra. «Tenemos que irnos ahora», dijo de manera tajante, dirigiéndose hacia la puerta. «Algo ha sucedido en el edificio de enfrente. Quiero que sigan a Clara al hospital inmediatamente y yo me encargaré de investigar». El tono de su voz no dejaba lugar a dudas. Había algo más detrás de todo esto. No entendía bien lo que estaba sucediendo, pero sentí la urgencia en sus palabras. El miedo de Clara, aunque real y aterrador, comenzaba a tener una justificación más lógica. Tal vez, solo tal vez, estábamos presenciando una de esas raras coincidencias en las que las paranoias no son simplemente imaginaciones de un trastorno mental, sino que son el reflejo de una verdad oculta. «Clara, vamos a ir al hospital. ¿Estás lista?», le pregunté, tratando de calmarla, pero a la vez presionándola para que aceptara el tratamiento. Su respuesta fue un susurro lleno de desesperación. «No me sigan, ellos van a encontrarme». De nuevo, sus ojos se volvieron hacia las ventanas y su cuerpo se encogió en una postura defensiva. La habitación estaba tan cargada de tensión que sentía que cada segundo que pasaba, la situación podría desbordarse. De repente, la puerta se abrió ligeramente. Un vecino del edificio de enfrente, un hombre de mediana edad, apareció en el umbral. Estaba respirando con dificultad y su rostro mostraba signos de pánico. «¿Está todo bien aquí?», preguntó mirando a Clara con preocupación. Su actitud parecía genuina, pero algo en su mirada me hizo sospechar. «Soy el vecino. He escuchado ruidos extraños y quería ver si necesitaban ayuda. Soy Ronan Bellamy, del apartamento 3B. Era el mismo edificio en el que Clara había dicho que se encontraban las personas que la estaban observando. El miedo que había en sus ojos cuando lo vio me hizo estremecer. Clara, completamente aterrada, gritó: «¡No lo dejen entrar! ¡Es él! ¡Es el que me está mirando!». El hombre, que parecía preocupado por Clara, dio un paso atrás cuando vio la reacción de ella, pero insistió: «Solo quiero ayudarla». La escuché gritar y me preocupé. «No quiero que le pase nada». La reacción de Clara, visiblemente aterrada, me hizo dudar. ¿Realmente estaba el hombre detrás de todo esto? ¿O Clara simplemente lo percibía como una amenaza debido a su estado mental? Sin embargo, algo no me cuadraba. La cercanía del edificio de enfrente, la manera en que Clara hablaba sobre él y la aparición repentina de este hombre me hicieron pensar que tal vez había algo más en juego. Avery se acercó al hombre con cautela y dijo: «Entiendo su preocupación, pero necesitamos asegurarnos de que Clara sea llevada al hospital. Está en una situación crítica». Sin embargo, Ronan Bellamy se acercó a Clara de manera casi imperceptible. «Por favor, déjenme ayudarla. Creo que está pasando por algo muy grave. Es como si estuviera atrapada en su propia mente, pero estoy seguro de que podemos ayudarla». Clara, temblando, no dejaba de gritar: «No lo dejen entrar. Es el que está usando los binoculares. Él es el que me está observando». Algo se encendió dentro de mí. Las piezas comenzaban a encajar, pero la ansiedad de Clara no hacía más que crecer. Si estaba en lo cierto, si realmente alguien estaba detrás de ella, ¿qué propósito tenía? ¿Cómo podía ser tan preciso en sus descripciones? Antes de que pudiera decir algo más, el oficial Trask hizo una señal con la mano, pidiendo calma. «Tenemos que investigar esto más a fondo. Clara tiene razón en algo. Algo no está bien en ese edificio.
Este hombre, Ronan Bellamy, ha sido reportado varias veces por conductas extrañas. Necesitamos más pruebas. Avery y yo nos miramos. Ahora teníamos que poner todo de nuestra parte para asegurar que Clara estuviera a salvo y que investigáramos la verdad detrás de sus temores. Mientras el oficial Trask se comunicaba con su radio, Clara, que había quedado en silencio, miró con ojos llenos de terror. Ya lo sé, susurró, con la voz quebrada. Él es uno de ellos. No quiero ir al hospital, pero ustedes no me creen. Nadie me cree. Pero lo que estoy diciendo es real. La situación ahora tenía una nueva dimensión. Clara no solo estaba experimentando un episodio psiquiátrico, sino que estaba describiendo algo que por primera vez parecía encajar con lo que habíamos descubierto. La investigación debía empezar ahora, y de manera urgente. Pero en ese momento, todo lo que podía pensar era en la seguridad de Clara y lo que eso significaba para ella. La verdad estaba más cerca de lo que imaginábamos, y la revelación nos estaba llevando a un camino peligroso. La revelación de que Clara tenía razón, que algo o alguien realmente estaba detrás de ella, desató una cadena de eventos que rápidamente se salió de control. La idea de que las percepciones de Clara, por más delirantes que parecieran, podían tener fundamento, era aterradora. La figura que había visto a través de la ventana, la presencia que Clara había identificado como una amenaza, se había materializado en un hombre que estaba en el mismo edificio, el mismo complejo que Clara había temido durante semanas. Ronan Bellamy no era un simple vecino preocupado. Algo mucho más oscuro se cernía sobre él, y eso nos obligaba a actuar con rapidez. El oficial Trask, con su rostro grave y decidido, se acercó a la puerta y, sin vacilar, hizo una señal para que lo siguiéramos. Vamos a hacerle una revisión al apartamento 3B. Si este hombre está involucrado, necesitamos que la policía intervenga inmediatamente, dijo, su voz firme. No había tiempo para dudas ni para investigar más a fondo. La situación había escalado a tal punto que ya no podíamos permitirnos más vacilaciones. La tensión en el aire era palpable, y aunque yo quería intervenir, quería asegurarme de que Clara estuviera a salvo antes de cualquier cosa. El tiempo apremiaba. Mientras el oficial Trask hacía su camino hacia las escaleras, Clara, que hasta ahora había estado en silencio, rompió el silencio con una súplica desesperada. «No lo hagan, por favor, no lo dejen entrar, no tienen idea de lo que van a desatar». Su grito era tan desgarrador que por un instante sentí que todo se detenía a su alrededor. Sus ojos, ahora desorbitados, nos miraban con una mezcla de pánico y arrepentimiento. Clara, a pesar de su condición, parecía más lúcida en ese momento que en toda la intervención. Ella sabía que algo terrible estaba a punto de ocurrir. Podía ser que, en su paranoia, estuviera viendo algo que nosotros no podíamos ver. La pregunta se instaló en mi mente, y la sensación de que nos estábamos adentrando en una oscuridad mayor se apoderó de mí. El oficial Trask no hizo caso a sus palabras. Su foco estaba en la misión, en asegurarse de que tomáramos control de la situación. «Clara, te prometo que te ayudaremos, pero esto debe resolverse ahora», dijo, mientras avanzaba hacia la puerta del apartamento de Ronan. Avery y yo, aunque reacios, seguimos su ejemplo. La sensación de estar cruzando una línea que nunca antes habíamos cruzado se volvió cada vez más evidente, pero el deber nos impulsaba hacia adelante. Al llegar a la puerta del apartamento 3B, el silencio que se había instalado en el edificio parecía aún más inquietante. El pasillo estaba vacío, y la sensación de claustrofobia se hizo más pesada a medida que nos acercábamos al umbral de la puerta. El oficial Trask tocó suavemente la puerta, y cuando no obtuvo respuesta, volvió a golpear con más fuerza. «¡Policía! ¡Abrir la puerta ahora!». El sonido de su voz firme resonó en el pasillo, pero no hubo respuesta. Aún sin recibir respuesta, el oficial Trask miró hacia nosotros y asintió. «Lo haremos a la fuerza. Preparémonos». Con un rápido movimiento,
El oficial sacó su llave maestra y desbloqueó la puerta. La puerta, al ser abierta, reveló un apartamento oscuro, con las cortinas cerradas y la luz tenue que se filtraba a través de las rendijas. A medida que nos adentrábamos, la atmósfera se volvía cada vez más espesa, como si el aire estuviera cargado de algo que no podíamos ver, pero que sentíamos con cada paso que dábamos. Ronan Bellamy no estaba en el salón ni en la cocina, pero una extraña sensación de inquietud nos envolvía al explorar el lugar. «Ronan Bellamy, salga ahora». El oficial Trask gritó, pero aún así no hubo respuesta. La búsqueda continuó por unos minutos más, con cada uno de nosotros revisando diferentes habitaciones. Finalmente, al entrar en el dormitorio, encontramos lo que estábamos buscando. En una mesa al lado de la cama había una serie de objetos que no deberían haber estado allí: binoculares, cámaras de vigilancia, una computadora portátil abierta con varias ventanas de grabaciones en vivo y lo que parecía una red de dispositivos conectados entre sí. Fue entonces cuando todo encajó. Ronan Bellamy no solo estaba observando a Clara, sino que estaba monitoreando todo su entorno, observando cada movimiento desde su apartamento. Estaba controlando sus acciones con una precisión espeluznante, y no era solo Clara. A medida que revisamos los archivos, encontramos grabaciones de otros apartamentos, grabaciones que se remontaban a semanas atrás. La verdad era innegable. Ronan Bellamy no era un simple vecino preocupado, ni un hombre que solo buscaba ayudar a una vecina en apuros. Él estaba acorralando a sus víctimas, observándolas, grabando cada uno de sus movimientos y usando la información que obtenía para manipular sus vidas. Era un acosador, un depredador, y nos habíamos adentrado en su trampa sin darnos cuenta. Pero lo más inquietante de todo fue el descubrimiento final. Mientras examinábamos su computadora, encontramos una lista de nombres de otras personas en el edificio, algunas de las cuales tenían un historial de comportamientos extraños, como Clara. Pero había algo más en la lista, algo que no podíamos ignorar: mi nombre. No solo el de Clara. Mi nombre estaba allí también, en la lista de personas que Ronan había estado observando. La revelación fue un golpe helado que me recorrió la espina dorsal. ¿Cómo podía saberlo? ¿Cómo sabía que yo estaba involucrado en este caso? ¿Cómo sabe quién soy? Susurré mirando a Avery, que estaba tan sorprendida como yo. El miedo se apoderó de mí. La sensación de que alguien estaba siguiendo cada uno de mis pasos, observando incluso mis movimientos más cotidianos, se volvió insoportable. En ese momento, escuchamos algo que nos heló la sangre. Un golpe en la puerta del apartamento, seguido de un grito bajo. «¡Abre la puerta! ¡Sé que estás allí!». Era Ronan Bellamy. Estaba afuera. La presión en el aire aumentó. En cuestión de segundos, la puerta comenzó a temblar. Golpes cada vez más fuertes. El hombre estaba allí y no se iba a detener. Podíamos escuchar su voz, distorsionada por la desesperación, gritando que quería hablar con Clara. Pero no era una conversación tranquila. Era una exigencia de control, un último intento por retener a su víctima. El oficial Trask miró hacia nosotros y dijo en un susurro urgente: «Necesitamos salir de aquí, y rápido». Pero no fue solo la necesidad de escapar lo que nos obligó a actuar con rapidez. Había algo en la atmósfera del apartamento, algo en el aire, que me decía que la situación había alcanzado un punto crítico. Estábamos a punto de ser descubiertos por Ronan, y el miedo de que él pudiera hacernos algo, o, peor aún, que hubiera más personas involucradas, me hizo reaccionar. «¡Vamos ya!», grité, empujando a Avery hacia la puerta mientras intentábamos salir del apartamento sin ser detectados. Los golpes en la puerta se intensificaron y en ese momento supe que no teníamos mucho tiempo. Lo que había comenzado como una intervención rutinaria se estaba convirtiendo en una carrera contra el tiempo, en una situación que superaba todo lo que habíamos enfrentado hasta ahora. Cuando llegamos al pasillo, el sonido de los golpes cesó. La puerta se abrió con un estrépito y un grito resonó por todo el edificio.
Ronan había irrumpido en su propia casa. De alguna manera, se había dado cuenta de que habíamos encontrado la verdad detrás de su fachada. Nos dirigimos rápidamente hacia la salida del edificio, con el corazón latiendo al ritmo de la adrenalina que invadía mi cuerpo. No sabíamos qué esperar, si Ronan estaba armado o si tenía más cómplices. Lo único que sabía era que no podíamos quedarnos allí. El peligro había aumentado, y la verdad detrás de sus acciones estaba más clara que nunca. «Nos siguen», susurró Clara, apenas audible, pero sus palabras calaron hondo en mi pecho. «Nos están siguiendo a todos». Salimos al aire libre, con la sensación de que algo mucho más grande que nosotros estaba a punto de desatarse. Lo que había comenzado como una simple intervención médica se había transformado en una peligrosa persecución. Habíamos tocado una cuerda muy sensible y ahora no había marcha atrás. Cuando finalmente salimos del edificio, el aire fresco de la calle nos envolvió, pero la sensación de alivio que uno esperaría tras escapar de una situación tan tensa no llegó. Al contrario, había una inquietud palpable que me mantenía alerta. La verdad detrás de la obsesión de Ronan Bellamy y cómo había logrado manipular a Clara hasta el punto de ponerla en un estado de pánico total era aterradora. El hecho de que él no solo la estuviera acechando, sino también a otras personas del vecindario, me dejó con una sensación de vulnerabilidad que no podía ignorar. ¿Cómo pudo llegar a esto?, me pregunté en voz baja mientras caminábamos hacia la ambulancia. Clara seguía visiblemente alterada, sus ojos recorriendo frenéticamente el horizonte, como si temiera que alguien la estuviera observando. El miedo seguía dominando su mente, pero en ese momento algo me dijo que estábamos más cerca de entender lo que había sucedido, de lo que Clara realmente había estado viviendo. La imagen de Ronan Bellamy, su obsesión enfermiza y la invasión de la privacidad de Clara ya no era solo una historia de paranoia, sino un peligro real que nos había rodeado todo el tiempo. Mientras me subía a la ambulancia con Clara, sentí una presión en mi pecho, algo que no había sentido hasta ahora. Habíamos estado tan enfocados en tratar de salvarla, en llevarla al hospital y garantizar su seguridad, que nunca nos habíamos detenido a pensar en la magnitud de lo que habíamos descubierto. Clara había estado viviendo un infierno, uno que, para ella, había comenzado mucho antes de que la llamáramos para intervenir. El trayecto hacia el hospital estuvo lleno de silencio, excepto por las respiraciones nerviosas de Clara y las conversaciones discretas entre Avery y el oficial Trask, quien se había encargado de tomar las primeras medidas sobre la investigación en el edificio de enfrente. Yo no podía dejar de pensar en todo lo que había sucedido. Clara había estado atrapada en una red de vigilancia constante, algo mucho más complejo de lo que parecía ser una simple crisis psiquiátrica. Lo que había empezado como una intervención estándar se había convertido en un caso de acoso, manipulación y control, y había sido necesario más que un diagnóstico médico para comprender la magnitud de la situación. Durante todo el trayecto, Clara seguía repitiendo frases que parecían sacadas de un delirio, pero que, a medida que las escuchaba, me sonaban cada vez más como una confesión de su sufrimiento. Ellos siempre me están observando, siempre, incluso cuando me duermo. Saben todo lo que hago. Siempre me han estado mirando. Sus palabras eran desconcertantes, pero ahora, después de lo que habíamos visto, ya no podía descartarlas como meras paranoias. Había una verdad detrás de su miedo, una que nos había estado mirando a la cara, pero que habíamos tardado demasiado en descubrir. Cuando finalmente llegamos al hospital, Clara fue inmediatamente llevada a la sala de emergencias. Los médicos comenzaron a evaluar su estado físico y mental, pero más allá de su trastorno, lo que más me preocupaba era su bienestar emocional. Clara no solo estaba lidiando con la intensificación de su trastorno bipolar, sino que había sido víctima de un acosador que, durante meses, había estado monitoreando cada uno de sus movimientos. Su miedo no era infundado.
y la culpabilidad me invadió al darme cuenta de cuánto tiempo había pasado sin escuchar realmente lo que Clara estaba tratando de decir. El informe médico fue claro. Clara necesitaba tratamiento psiquiátrico urgente para estabilizar su condición, pero también necesitaba protección, algo que hasta ese momento no habíamos considerado de forma seria. Ronan Bellamy no era solo un acosador, sino una amenaza concreta. Y, lo peor de todo, parecía que no éramos los únicos que habíamos pasado por alto su comportamiento. Durante la investigación, descubrimos que había otros pacientes que compartían historias similares, otras personas que habían sido observadas, grabadas y manipuladas sin siquiera darse cuenta. Era una red que él había tejido meticulosamente y había estado operando en la sombra. El resto de la noche fue una mezcla de procedimientos médicos y declaraciones. Avery y el oficial Trask, junto con otros miembros de la policía, trabajaron en recopilar pruebas, obteniendo las grabaciones de las cámaras de seguridad en el edificio y entrevistando a más personas que vivían cerca de Ronan Bellamy. El caso se estaba expandiendo y la verdad que habíamos tocado con las manos comenzaba a hacerse más clara. Lo que parecía una simple intervención psiquiátrica se había transformado en una investigación criminal de gran escala. No solo habíamos intervenido para ayudar a Clara, sino que también estábamos comenzando a desmantelar una red de acoso que se extendía mucho más allá de lo que habíamos imaginado. El hecho de que Clara estuviera tan sumida en su paranoia fue un doble filo. Por un lado, era evidente que su trastorno mental estaba empeorando debido a la constante presión y miedo a la que había estado expuesta. Por otro lado, no podíamos ignorar el hecho de que ella había estado absolutamente en lo cierto sobre la vigilancia a la que estaba sometida. Los otros pacientes que habíamos encontrado en la investigación confirmaron que, de alguna manera, ellos también habían sido objetivo de una atención obsesiva, similar a la que Clara había experimentado. Mientras me sentaba en la pequeña sala de espera, observando a Clara a través del vidrio de la sala de emergencias, reflexioné sobre lo que habíamos aprendido. A lo largo de mi carrera, siempre había creído que era capaz de separar lo racional de lo irracional, lo real de lo imaginado. Pero este caso me enseñó que la realidad no es tan simple como parece. A veces, las personas con trastornos mentales tienen una percepción tan aguda de su entorno que sus miedos no pueden ser ignorados. El hecho de que Clara hubiera sido víctima de un acosador durante tanto tiempo, mientras su trastorno la hacía más vulnerable, nos recordó que debemos ser más atentos, más comprensivos y más dispuestos a escuchar. Este caso también me hizo cuestionar nuestra capacidad para reconocer el daño psicológico que los abusadores pueden infligir a sus víctimas. La manipulación, el control, la constante vigilancia. Todo eso era parte del sufrimiento de Clara, y aunque en su mente su enfermedad podía ser la causa de sus miedos, lo que realmente había sucedido era un abuso real y tangible. No podíamos simplemente descalificar sus miedos como producto de su enfermedad. Clara había sido víctima de un acosador, y el dolor que sentía era tan real como el dolor físico. A medida que el caso avanzaba, me di cuenta de que Clara no solo necesitaba tratamiento psiquiátrico, sino también protección. La sociedad en general tiende a minimizar las experiencias de personas con trastornos mentales, asumiendo que su visión de la realidad no es confiable. Pero lo que había aprendido de este caso es que todos, sin importar su estado emocional o mental, tienen una verdad que contar. Y a veces, esa verdad es más escalofriante de lo que uno puede imaginar. A lo largo de las semanas siguientes, Clara fue sometida a un régimen de tratamiento que le ayudó a estabilizar su estado mental. El apoyo emocional y la terapia psicológica fueron clave en su recuperación. Sin embargo, lo más importante fue la sensación de seguridad que finalmente pudo encontrar, una vez que Ronan Bellamy fue arrestado y desmantelada su red de vigilancia. Con el tiempo, Clara comenzó a sentirse más segura. Su ansiedad disminuyó, y aunque las secuelas de su trauma aún la afectaban, había una paz renovada en su vida. La red de vigilancia que había sido su pesadilla durante tanto tiempo ya no estaba.
y Clara comenzó a reconstruir su vida, apoyada por terapeutas y por un sistema de apoyo sólido que entendió la magnitud de lo que había vivido. Para mí, este caso no solo fue un recordatorio de la importancia de escuchar a los pacientes, sino también de la necesidad de reconocer que la línea entre la realidad y la percepción no siempre es tan clara. La mente humana es compleja y el sufrimiento no siempre es visible. En el futuro, cada vez que llegue a una escena de emergencia psiquiátrica, me aseguraré de no solo ver los síntomas, sino también las historias que los pacientes traen consigo, porque a veces la verdad está escondida en los detalles que otros pasan por alto. Al mirar hacia atrás, me doy cuenta de que este caso me cambió de muchas maneras. Ya no me siento tan seguro de mis propios juicios y esa incertidumbre me ha hecho más empático con las personas a las que ayudo. A veces, las historias más improbables son las que tienen la mayor verdad detrás de ellas. Clara, con su miedo, su desesperación y sus percepciones de la realidad, fue una prueba de que el sufrimiento de las personas debe ser escuchado, incluso cuando parece ser producto de un trastorno mental. Lo que comenzó como un caso de emergencia psiquiátrica se convirtió en una lección de vida que nunca olvidaré. La importancia de ver más allá de lo evidente, de no apresurarse a juzgar a los demás, y de recordar que todos somos humanos, vulnerables, y en busca de un poco de paz en este mundo caótico. Cada llamada que recibimos, cada emergencia que atendemos, es una oportunidad para entender más profundamente a las personas que están detrás de los casos que tratamos. Y la lección más importante que me dejó este caso fue que nunca debemos subestimar el poder de la verdad, por más desconcertante que parezca. Lo que viví en ese caso fue una lección que nunca olvidaré. A veces, en nuestra labor diaria, podemos estar tan concentrados en los protocolos y diagnósticos que nos olvidamos de que las personas a las que ayudamos tienen historias mucho más complejas de lo que aparentan. Clara no solo estaba enfrentando su trastorno mental, sino una amenaza real que por mucho tiempo nadie había tomado en serio. Ese es el recordatorio más importante de todo lo que ocurrió. Nunca debemos subestimar lo que alguien nos está diciendo, incluso cuando parece imposible. Este caso me enseñó a mirar más allá de lo evidente, a escuchar con más atención y a reconocer que las experiencias humanas, por más desconcertantes que sean, siempre merecen ser tomadas en cuenta. La verdad no siempre es clara, pero a veces, al final, todo lo que necesitamos es estar dispuestos a ver lo que no podemos entender de inmediato. A medida que Clara comenzó a recuperarse, me di cuenta de que su lucha no solo había sido contra su enfermedad, sino también contra un sistema que al principio no la creyó. Es un recordatorio de que debemos ser más compasivos, más atentos y, sobre todo, más abiertos a las historias que a veces no se nos cuentan de inmediato. Gracias por acompañarme en esta historia. Me gustaría saber qué piensan ustedes sobre lo que sucedió. ¿Han tenido alguna experiencia similar o alguna reflexión sobre lo que acabo de contarles? Los invito a compartir sus pensamientos en los comentarios y si es la primera vez que ves uno de mis videos, te invito a suscribirte para no perderte más historias como esta. A veces, la verdad está esperando a ser descubierta y es importante que todos estemos dispuestos a escucharla.